Encarnación. Y hoy vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Hemos estado viendo varios puntos de lo que llamamos la cristología, Cristo indicando el Mesías, logía, el logos, palabras acerca de Cristo Jesús, la enseñanza bíblica de quién es Jesús. Y en este día vamos a enfocarnos en la humanidad de Jesús. La semana pasada nos enfocamos en su divinidad, que Él es Dios, y hoy vamos a ver su humanidad, que Él es hombre. En Juan 1:1 y el verso 14 vemos dos puntos que nos hemos enfocado en estas semanas muy centrales acerca de esta doctrina, en cual el Evangelio de Juan 1:1 explica lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y explicamos la importancia de entender la Santa Trinidad, que Dios es uno, y que en la Trinidad existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que en el principio el Verbo, hablando de Jesús, estaba con Dios, o sea que es más de una persona, y en la divinidad un Dios, pero en tres personas, y el Verbo era Dios, indicando que Cristo es Dios igual. Verso 14 nos explica que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No está el misterio en el cual Dios tomó forma de hombre, nació ser humano, 100% por naturaleza ser humana, y sigue siendo 100% Dios. Y esto hablamos acerca de la Trinidad, el Dios se convirtió en hombre, y seguimos hablando de Él, naturaleza, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Una persona con dos naturalezas, no mezcladas, pero en una persona existen las dos naturalezas. En tiempos Jesús actuó como Dios, y en tiempos Jesús actuó como hombre. Y vamos a ver que aunque son una persona, son separadas, y vamos a explicar la importancia de por qué esta es una doctrina esencial de la fe cristiana. Esta unión se llama la unión hipostática, en que Dios y el hombre existen juntamente en esta unión. Es la unión hipostática, es la encarnación. La palabra encarnación viene de tomar carne. Somos carnívoros, los que nos gusta el jamón, el tocino y todo lo que es carne, indica carne física. Dios encarnó, tomó forma de hombre. Es que hoy vamos a explicar la humanidad de Jesús. Es muy importante, hermanos, recordar la historia cristiana, porque esta doctrina es tan esencial, tan importante de entenderlo correctamente. Porque hay mucha confusión de quién fue Jesucristo y quién es Jesucristo. Hoy en día se explica que Jesucristo quizá fue un gran maestro, un gran rabino, pero no fue Dios. Fue inspirado por Dios, pero no fue Dios. Igual escuchamos de que, como en el tiempo pasado, los gnósticos explicaban que Jesucristo era Dios, pero en realidad nunca fue hombre. Nunca tomó forma de hombre, o sea que aparentemente parecía hombre, pero en realidad era solamente una imagen en cual se veló, pero no fue ser humano. Algo que el concilio de Calcedonia en el año 451 puso en orden, explicó con claridad que Jesucristo sí fue 100% Dios y 100% hombre. Es que estos debates ya han existido desde el principio, desde que se inició la iglesia, confusión sobre quién era Jesucristo, y era importante que la iglesia formara la doctrina. Y de estos concilios, hermanos, salieron creados en cual la iglesia pudo afirmar la sana doctrina, la enseñanza correcta de las escrituras, a través de puntos breves en cual podían todos memorizar y saber de que Cristo es Dios en carne. Dos naturalezas que no se mezclan, y vamos a explicar la importancia. Porque si vemos en la segunda la pantalla que sigue, vemos que uno de los atributos de Dios es de que Dios es eterno, sin principio, sin final. Él es autoexistente, siempre fue. Y cuando hablamos de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, tenemos que entender esto, que Jesucristo siempre existió.
siempre existió como Dios. Igual Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, en unidad, en comunidad, siempre han sido. Pero algo que sí es un misterio, y algo que sí cambió, eso es otro atributo que Dios no cambia, es inmutable, es de que siendo ser humano, sí hubo un cambio. Eso es por eso que no mezclamos las dos naturalezas, que Dios es 100% Dios y 100% humano, distintos. Una persona, pero distintamente a dos naturalezas. Porque siendo hombre, Jesucristo sí fue criado en huerto. Sí nació como ser humano. Vemos en Lucas capítulo 1, verso del 31 al 35, la creación de Jesucristo, el hombre. ¿Cómo fue criado Jesucristo como ser humano? Habla del mensaje que vino el ángel Gabriel a decirle a María, que dice lo siguiente: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo sucede esto? El verso 35 explica: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habla aquí de cómo sucedió la creación de Cristo como ser humano. Nació de una virgen, María, humana, persona que tenía temor a Dios, era reverente a hacer las cosas de Dios, una persona en que Dios halló favor, y es una gran enseñanza entender eso, porque a veces como protestantes, como cristianos, hablamos o pensamos mal de María, porque como la iglesia católica la alza como madre de Dios. Y es algo que nosotros contradecimos, explicamos bíblicamente que no es madre de Dios, es madre de Jesús, Dios en carne, pero no madre de Dios, porque eso le vería como divina igualmente. Pero es importante notar de que el Padre de Jesús no fue ser humano, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O sea que no nació de la semilla de Adán. ¿Por qué es importante este detalle de que Jesús nació como virgen, de una virgen, hermanos? Porque reconocemos de que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos de la descendencia como descendientes de Adán, pecadores. Pero aquí hubo un cambio en que Jesús no viene de la descendencia de Adán, sino de su ser Dios, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo que vino sobre él. Ahora, hermanos, esto inició su cuerpo en el vientre de María, en que dio luz, siguiendo que como ser humano nació Jesús como cualquier hombre. O sea que fue criatura que se le tuvo que dar de comer, se le tuvo que cambiar no usaban pañales, pero se tuvo que limpiar, tuvieron que enseñarle a caminar, a hablar, a escribir, todo como cualquier criatura normal. Tuvo que aprender estas cosas. Y Lucas 2:52 nos explica en breve lo que sucedió en su vida como ser humano. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que aquí se ve la transformación de que aún Jesús, siendo Dios, como ser humano, no tenía todo conocimiento como ser humano. Aprendió a hablar, aprendió a escribir, aprendió la ley como ser humano. Tuvo que aprender todo como uno hoy en día. Cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, aquí se ve su naturaleza humana, porque sabemos que Dios en su naturaleza divina tiene todo conocimiento, es omnisciente, uno de los atributos divinos. Pero aquí, como explicamos que la naturaleza no se mezcla, y voy a tomar este punto varias veces en el sermón para
poder darle la importancia, no se mezclaba la naturaleza. Como ser humano tuvo que aprender y creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que agradó a Dios y dio una impresión a los hombres. ¿Qué más dice acerca de la vida de Jesús como ser humano? El requerimiento de Jesucristo en obedecer la ley. Como ser humano, Jesucristo tuvo que obedecer los mandamientos de Dios. Y vemos un ejemplo en su bautizo. Por ejemplo, Mateo 3, versos del 13 al 15, dice lo siguiente. Entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirle, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea que el profeta Juan el Bautista tenía conocimiento de quién era su Salvador. Y cuando vio que Jesús vino a ser para ser bautizado, Juan bautizaba para arrepentimiento del pecado. Y Juan bautizaba a los judíos que, aunque tenían conocimiento de Dios, no vivían agradando a Dios y reconocían que necesitaban ser perdonados de sus pecados y tomar una nueva vida para vivir, para agradarle a Dios. Así que cuando Cristo vino a Juan para ser bautizado, se confundió un poco el profeta Juan y le dijo, pues, ¿por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le respondió, permítalo ahora porque es conveniente que así cumplimos toda justicia. Entonces Juan consintió. Jesucristo explica aquí que Él lo está haciendo, no porque tiene pecado, pero simplemente para vivir bajo la ley perfectamente. El requerimiento de Dios es de que todo hombre se arrepiente, sea bautizado, como a vivir en santidad. Y esto representa la humanidad de Jesucristo, que representa a todo hombre. Es por eso que Jesús es el representante en carne de todo hombre que va a creer en Él y ser salvo en Él, porque su vida como ser humano fue sin pecado. Cumplió toda la ley. Algo que no podemos hacer nosotros cuando vemos los 10 mandamientos, cuando vemos la ley de Dios, y ni un hombre en toda la historia ha podido vivir de acuerdo a lo que Dios exige del hombre. Todos somos pecadores, todos fallamos. Adán estuvo en un ambiente perfecto en el jardín del Edén, donde no padecía hambre, donde no padecía sed, donde no tenía que trabajar y esforzarse mucho. Trabajaba, pero era un gozo. No tenía estrés, caminaba con Dios, era representante del hombre en la creación, en cuerpo. Y cuando Adán pecó, representando a la humanidad, de ese punto todos nacimos pecadores. Jesucristo nace como ser humano para ser el segundo Adán. Para ahora, como ser humano, Él sí va a vivir como hombre perfectamente bajo la ley, obedeciendo todo lo que Dios exige para la santidad. Es por eso que Cristo nació en carne, para representarnos a nosotros, hermanos, ante Dios. El que le llaman el gran sacerdote que intercede por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es el rol del sacerdote? Representar al hombre ante Dios. Y Jesucristo está representando en su vida a todos los que vamos a creer en Él. Y hoy en día Jesucristo está ante el trono de Dios como nuestro abogado, como nuestro representante. Cuando Satanás acusa al hermano o a la hermana de que son pecadores, pues dice, Señor, ¿por qué los salvas? Jesucristo está ante el trono de Dios. Señor, yo viví por ellos, de mi vida, y esa vida se transfiere a la persona. Y Dios dice inocentes. ¿Por qué? Porque la justicia se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso, hermanos, que Jesucristo cumplió toda la ley como ser humano. Y tenemos que entender que en su naturaleza de como hombre, Él también fue tentado. Pero continuamos otra vez con otro verso en Romanos 5:12 y vamos a leer 5:15 igual.
Dios Hijo encarnó para representar a la humanidad en vivir en santidad. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, hablamos de Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Habla aquí de cómo el pecado vino al mundo a través del pecado de Adán, y la creación de ese punto está en trauma, hermanos. Está la creación murmurando, deseando el día en cual Jesucristo va a renovar toda la creación. Es por eso que hoy en día hay terremotos, hay incendios, hay cosas violentas que suceden. La creación está en trauma, hermanos, está bajo la maldición del pecado. Es por eso que hay enfermedades, muerte, sufrimiento, hambre, escasez. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado. Y así entró todo por un hombre. Pero vemos Romanos 5:15, habla del segundo Adán, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque por si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundarán para los muchos. Hablando de que por Cristo Jesús se salva el que cree en Él. Y el que cree en Él va a ser restaurado en el día final en cual Jesucristo va a renovar la creación, hermanos. Todo va a ser renovado por Cristo Jesús. Por un hombre se perdió todo, pero por un hombre Jesucristo todo va a ser nuevo. Es por eso que nació Dios en carne. Seguimos, hermanos, entendiendo la importancia de por qué Cristo tuvo que padecer tentación. Hebreos 4:15. Tomar el micrófono porque quiero hablar desde aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, podemos decir, pues, porque fue Dios, no pudo pecar, y si hay, la teología explica de que siendo Dios no pudo pecar como Dios, pero no indica que como ser humano no fue tentado. Si nos acordamos de cuando Satanás lo tentó en el desierto, vemos de que Jesucristo había estado ayunando, tenía días sin agua y sin comida, y tenía sed y tenía hambre. Y estaba cansado, y en ese punto de debilidad en su cuerpo, Satanás vino y lo tentó, hablándole de las promesas de Dios, pero fuera de contexto. Dice Satanás a Jesús, ¿qué no Dios ha dicho que si quieres este pan se puede convertir, este piedra se puede convertir en pan? Y luego le explica que no, te lo subió al templo, si te lanzas de aquí, no dice que los ángeles te van a guardar. Y le da otra tentación, si te doblas la rodilla a mí, me alabas a mí, te doy el reino de la tierra. Y cada tentación que padeció Jesús fue real en su cuerpo como ser humano. Fue tentado en su aspecto físico, su necesidad de comida. Fue tentado en su aspecto de orgullo como ser humano, de ser gobernador, rey de lo que es los sistemas mundiales. Todo fue tentación real. Pero Jesús obedeció a su Padre en responderle con la palabra de Dios correctamente interpretada. Así que Jesús, hermanos, fue alguien que entiende lo que pasamos nosotros en la tentación, entiende nuestras debilidades, porque como hombre Él las tuvo como experiencia. ¿Qué más, hermanos? Dice, siguiendo los puntos del ser humano de Cristo. Nació.
Lo dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, su descendencia, que vino de descendencia de el rey David. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque Dios prometió que el reino de David va a ser eterno y que el Salvador va a reinar de Jerusalén y su reino no tendrá fin. ¿Cómo fue Jesús descendiente de David? ¿De parte de José? Sí lo fue. Aunque no fue su padre físico, José fue el esposo de María, el que lo crió como padre. José le enseñó como un padre enseña a su hijo, lo crió, lo enseñó a ser carpintero. Fue un padre para Jesús como ser humano. Y de José viene la descendencia hasta David. Ahora por María, su descendencia fue también de David por adopción. Si vemos la línea de María, vemos que su descendiente fue adoptada de la línea de David. Así es que, hermanos, esto es algo que Dios hizo de los dos lados. Su madre maternal, María, a través de su padre, José, los dos vienen de descendencia de David. Muy importante este detalle para confirmar de que ¿quién más puede controlar en qué familia nace? ¿En cuántas generaciones después nace? Dice que en Mateo, en la 14 generación nació Jesús, y 14 generación de David fue Abraham, y después de Abraham da la línea desde el principio. Solo Dios, hermanos. Pero de que nació de descendencia humana, así sucedió, hermanos. ¿Qué más dice de su humanidad? Padeció hambre, sed y cansancio. Vemos en el capítulo 4 de Juan, cuando estaba con la mujer samaritana, porque estaba junto al pozo, tenía sed. Los discípulos fueron al pueblo a conseguir comida porque tenían hambre, estaban cansados, es su punto de descansar. Fueron a la ciudad donde vivían los samaritanos, que no eran amigos. Llegó la mujer samaritana a sacar agua, y ¿qué le dice Jesús? Deme agua. Era una necesidad física, pero igual una cita divina que tenía Dios para salvarla. Pero vemos que Jesús padeció estas cosas como todos nosotros. Hay personas aquí, y sé porque los conozco, algunos de ustedes más que a otros, que tenemos hambre y somos de un genio del diablo porque sufrimos hambre, ¿verdad? Y estamos de mal humor, y que no nos hablen, pero estamos cansados para despertar en la mañana. Estamos al punto de explotar. ¿Por qué? Porque nos gusta consentir el cuerpo. Nos gusta estar cómodos, y todos somos iguales. No estoy aquí hablando de nada específico, pero sé que es universal este punto. Queremos, lo que deseamos para estar a gustos. Jesús padeció todo esto, hermanos, y la tentación de desear lo mejor para sí mismo fue real. ¿A quién le gusta padecer hambre o sed? Estas son cosas que Jesús experimentó como ser humano, hermanos. Y en todo esto no pecó. Fue lastimado. ¿Por qué fue lastimado? Pues varias veces en las Escrituras se ve que aún sus discípulos no eran fieles en hacer lo que Él esperaba de ellos. Cuando está en el monte orando y está en ansiedad y está orando al Padre y le dice, oren conmigo, vigilen. Y va en un ratito y ve a sus discípulos todos dormidos. ¿Qué les dice? No pueden estar conmigo ni siquiera una hora velando. O sea que se estaba a veces frustrado, lastimado con la reacción de aquellos que deberían de ser más atentos a lo que está diciendo. Una experiencia humana que él sentía. Como todos, cuando estamos siendo rechazados, cuando estamos siendo ignorados, nos ignoran, no nos padecen, no nos guardan el respeto. Igual Jesús sintió todo esto aún de sus discípulos más cercanos, hermanos.
¿Qué más se dice de las escrituras hablan de que estuvo en duelo? Nos acordamos de cuando murió Lázaro, llegó Jesús y la acusan las hermanas María y Marta, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y Jesús lloró porque amaba a Lázaro, y también lloró porque veía el duelo de la familia, veía el dolor del ser humano en lo que sentimos cuando se nos muere un ser querido. Jesús entiende nuestras emociones, nuestras necesidades, porque Él fue hombre con emociones y necesidades emocionales igual, en cual a veces estaba en duelo. Cuando veía la multitud se llenó de compasión, porque ¿qué dijo? Son como ovejas sin pastor. Y aún estando cansada, aún estando después de un día de ministrar, tuvo tiempo para sanar y para ministrar a la necesidad del pueblo. ¿Qué más se dice de su naturaleza humana? Demostró ira. ¿Se acuerdan cuando entró al templo y que vio que se había convertido en un mercado donde había personas que estaban abusando del pueblo, que venía a presentar sacrificios, estaban vendiendo cosas para hacer ganancia en el templo de Dios? ¿Qué hizo Jesús? Manifestó ira, una emoción en cual físicamente, como ser hombre, fue y volteó las mesas y sacó un látigo y empezó a darles a todos para que se fueran. A veces pensamos que Jesús solamente habla en voz baja y nomás está con una humildad que no expresa mucha autoridad, pero no, hermanos, vemos que Jesús respondía a los fariseos con palabras cortantes. Ustedes son hijos de Satanás. O sea que se expresaba una emoción con ira, una emoción correcta ante Dios como ser humano. ¿Qué más, hermanos, hizo Jesús en su humanidad? Sufrió en soledad. Hay un verso, hermanos, que explica tristemente que Jesús, viendo su vida como ser humano, dice que los zorros tienen lugar para donde acostarse, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde poner su cabeza. Explicando que todos tienen aquí su hogar, todos tienen aquí un lugar donde pueden ir y sentirse en casa. Pero Jesucristo, siendo ser humano, entendía que estaba solo. Una emoción que es muy difícil para cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque siendo un hombre que vivía ante Dios sin pecado, ¿quién podía relacionarse con Él como alguien que es sin pecado? Y estando en cuerpo, se dice que se despojó de atributos divinos, o sea que siempre fue Dios, pero por un tiempo voluntariamente puso unos atributos o poderes que pudo ser como Dios, como no tener omnisciencia, no estar omnipresente, pero también no pudo estar en gloria con su Padre como lo estuvo cuando estaba en el cielo con Él. Es por eso que en el monte de la transfiguración, cuando está Jesús con Moisés y Elías, quita su velo humano y se ve la gloria de Dios, porque es un tiempo en el cual Él está en su ambiente como Dios, de nuevo hablando de las cosas que va a hacer como Dios y Salvador. Pero se expresa aquí que como ser humano fue rechazado por su familia. Sus hermanos decían, pues este está loco. La mamá decía, hijo, te vas a meter en problemas. No entendían quién era Jesús hasta después. En Hechos capítulo 1 se ve que después ahí está su mamá María con sus hermanos, con los discípulos en Jerusalén. Así es que después de su muerte sí llegaron a un punto a creer en Él como Señor y Salvador. Pero como ser humano, hermanos, imagínense creciendo en un hogar donde eres el raro, el que está extraño, el que nadie entiende, el que rechaza. ¿Qué más se dice de su humanidad? Expresó una voluntad diferente, no contraria a la de Dios. Es importante este detalle, que no fue contraria, sino fue diferente como ser humano
Vemos que en el jardín, antes de la cruz, está en ansiedad, está orando al Padre. Padre, si hay otra manera de que pueda pasar esto sin que yo tome esta copa, o sea que la ira de Dios como ser humano, aquí está expresando un deseo, una voluntad que es diferente que lo que Dios ya había destinado. Él reconocía que iba a morir en la cruz. Pero aquí se ve su naturaleza humana en que Él tiene ansiedad sobre lo que va a pasar. Y como ser humano, ¿quién no tiene temor de estar bajo la ira de Dios? Es algo que todos los que no conocen a Cristo van a experimentar lo que es la ira de Dios. Pero nosotros, gracias porque Cristo tomó ese lugar para nosotros, ya no somos hijos de la ira de Dios. Somos hijos adoptados en Jesucristo, hermanos. ¿Qué más? Últimamente murió. En la cruz murió como ser humano. La divinidad de Jesucristo no muere porque Dios es eterno, Dios no muere. Y de nuevo es por eso no mezclar la naturaleza divina y la naturaleza humana. En su humanidad murió 100%. Su cuerpo dejó de palpitar, su corazón dejó de respirar, murió. En su cerebro ya no había señales, murió. Cuando muere uno, todo en lo físico se apaga. Pero en su divinidad, que le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después nos dice Pedro que fue y proclamó a las almas en la prisión su victoria. Y al tercer día, su cuerpo físico, ser humano, resucita. Su cuerpo físico resucita, en cual, aún después de ser resucitado en forma ya sin los límites de viviendo bajo la creación que está bajo el pecado, aunque Él fue perfecto, vive con un cuerpo ahora resucitado, como lo que vamos a experimentar todos nosotros. Vamos a también en nuestro cuerpo morir y como Cristo vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado, o sea que ya sin la contaminación del pecado. Y algo muy importante de notar, hermanos, para terminar este punto, es de que Cristo, siendo 100% hombre, mantiene su humanidad. Por toda la eternidad, desde este punto de que Jesucristo, Dios, tomó forma de hombre, toda la eternidad del adelante va a mantenerse como hombre. Igual se mantiene en el trono como Dios Hijo. Siguen las dos naturalezas en Jesucristo. ¿Por qué? Porque representan a la humanidad como el novio, la iglesia, la novia. Tenemos esta unión con Él en que Él es como nosotros. Gloria a Dios, hermanos, que Dios tomó forma de hombre, que nació en carne para cumplir esta misión. La semana que viene, el día de 25 de Navidad, vamos a hablar de por qué lo hizo. Hemos hablado de que es Dios y que es hombre, pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la misión y qué es lo que logró Jesús en venir al mundo? Espero que puedan venir a escuchar ese mensaje. Bueno, vamos a terminar este punto, vamos a orar. Darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por revelación que nos das en las Escrituras de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque vemos que Dios Hijo en gloria se despojó para tomar forma de hombre y humillarse a ser obediente y morir en la cruz como ser humano, representando a la humanidad y todo el que cree en Él, viviendo una vida en santidad bajo la ley perfectamente, sin pecado, para morir como el Cordero de Dios, tomando la ira de Dios en el lugar de todo el que cree en Él. Gracias, Padre, por este amor que nos demuestras en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, solo recordarles que si les gustan dejar su ofrenda atrás en la mesa, pueden dejarlo a la cena de esta tarde. Sean puntuales a las
5:30 para llegar y 6 para empezar. Que Dios los bendiga más.